¿no? Importante, sí, la placa de este variador de frecuencia, ¿no? Recordamos siempre que tenemos una denominación de la alimentación en el variador de frecuencia, ¿no? Aquí los datos de la salida de tensión con respecto, nos dice aquí, vas a tener una salida en el variador de frecuencia respecto a la entrada, ¿no? De alimentación que tienes como máximo, ¿no? Y, como vuelvo a repetir, lo importante en un variador de frecuencia, ¿qué viene a ser? La corriente, ¿no? La corriente. Entonces, lo importante en los variadores de frecuencia es verificar la corriente, ¿no? Porque es un valor importante, ¿no? Para la aplicación y para saber si es que es el variador correcto para el que vamos a trabajar. Pero un detalle, miren aquí la frecuencia, ¿no? La frecuencia en la que puede trabajar el variador de frecuencia, los variadores escalares generalmente, este es un variador netamente escalar, ¿no? Entonces, netamente escalar quiere decir que simplemente va a trabajar ante una relación de voltaje y tensión, ¿no? Y pues desarrollará una linealidad, ¿no? En el tiempo, manteniendo una relación entre el voltaje y la frecuencia, ¿no? Siempre se va a dar esa relación de voltaje-frecuencia, ¿no? Por lo tanto, aumentará el torque. Pero este variador de frecuencia no es un variador de frecuencia escalar y lineal, porque este es un variador de frecuencia escalar lineal, la gráfica que tenemos nosotros. Este variador de frecuencia tendría que ser un tipo escalar cuadrático. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vamos a trabajar, dijimos, este variador de frecuencia con sistemas de torque variable y de respuesta cuadrática. Por lo tanto, aquí lo que yo voy a tener, a ver dónde está, ¿no? Lo que voy a tener en este variador de frecuencia configurado, preconfigurado, lo que voy a tener es una respuesta cuadrática, ¿no? Entonces, aquí ya no será una relación escalar lineal, sino una relación cuadrática, ¿no? ¿No? Entonces, este variador de frecuencia es escalar, pero escalar cuadrático, ¿no? Escalar cuadrático, ya no escalar lineal. ¿Qué vamos a tener entonces como respuesta en este variador de frecuencia si trabajamos en escalar cuadrático? Es que obedecerá de alguna manera o tendrá mucha relación con las leyes de afinidad que hemos visto, ¿no? Y las leyes se cumplen con respecto al tipo de torque que tengo en el eje del motor, ¿no? En el que en la respuesta ante una determinada aplicación, y esa aplicación en este caso puede ser ventilador y bomba, y los ventiladores y bombas tienen una relación cuadrática, no tienen una relación lineal. Entonces, si yo trabajara una bomba, un ventilador en una relación lineal, lo que tendría ahí es que siempre tendría o le daría el mismo torque, ¿no? El mismo torque a esa aplicación, por lo tanto, el consumo sería alto de corriente, ¿no? Entonces, yo aprovecho la característica de una aplicación escalar cuadrática, ¿no es cierto? Bien, eso con respecto a este variador no es vectorial, es escalar, ¿no? Las aplicaciones escalares son las más sencillas que hay. Si quiero vectorial tendría que migrar de repente ya a otro modelo, ¿no? A otro modelo que es mucho más avanzado, ¿no? Para ver si tiene ya el trabajo vectorial, ¿no? Que lo usan generalmente para aplicaciones que requieran pues mucho mayor torque a bajas revoluciones, ¿no? Que son tipos de controles mucho más eficientes, ¿no? ¿No? Pero si voy a tener una aplicación sencilla, tranquilamente podríamos tener. Jonathan nos quiere comentar algo. A ver, Jonathan. Quería hacer una pregunta, ingeniero. Sí, justo esta semana estábamos hablando de eso y
mencionaron eso de lo que está hablando ahorita, las curvas. ¿Cómo reconozco un variador lineal o escalar? Ya que dijo que si se trabaja en lineal hay que cambiar el modelo de variador, entonces, ¿cómo reconozco si un variador trabaja con curva escalar o lineal? Ya, mira, básicamente cuando compras un variador de frecuencia, lo que nosotros tenemos que revisar es las características que el fabricante nos ofrece. En principio, nosotros tenemos que solicitar, de acuerdo a nuestra aplicación, si lo que vamos a trabajar es un torque, una aplicación de torque constante o de torque variable. Torque constante o aplicaciones que son heavy duty o aplicaciones que son pesadas, y torque variable, aplicaciones de normal duty o que son de aplicaciones ligeras, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de los tipos de controles con respecto al trabajo, si es en este caso escalar o vectorial, generalmente es un tema del modelo y de la marca, ¿no? ¿Cómo reconozco yo? Físicamente no lo puedo reconocer, entonces tendría que verificar el brochure, ¿no? O las características que el fabricante me indica de ese variador de frecuencia antes de adquirirlo. Por ejemplo, ¿no? Aquí este variador de frecuencia, yo sé, ¿no? A través de su catálogo que es solamente escalar. Otra forma de verificar si solamente es escalar es a través de sus parámetros. Entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo que verificar este tipo, ¿no? Ahora, si es que la mayoría de los variadores, los más económicos que podemos encontrar de repente, los más sencillos, sí o sí son escalares. ¿Por qué? Porque el vectorial es el desarrollo de otra electrónica, ¿no es cierto? Por lo tanto, si voy a aumentar eficiencia en un variador, también el costo también aumentará. El costo escalar es el tipo de control, por decirlo así, más antiguo que hay y es el más sencillo, ¿no? Que se puede trabajar. Encontramos en principio solamente escalar lineal, ¿no? En el que el variador de frecuencia siempre te da un torque, el mismo torque en todo su recorrido, porque siempre sigue una relación. Pero ahora encontramos también escalares cuadráticos, como es este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo reconozco esto aquí, no? Entonces, para reconocer esto aquí, lo que yo tengo que verificar generalmente, aquí lo que yo verificaré es según el manual de este fabricante, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, aquí nosotros tenemos en la parte final de este fabricante, por ejemplo, tenemos las especificaciones de todos sus parámetros, ¿no? De todos sus parámetros. Pero en esta parte también, de alguna manera, ¿no? Me indicará de repente, ¿no? De repente vamos a poner acá lineal, por ejemplo, ¿no? Lineal, a ver, ¿no? ¿No? Aquí, miren. Aquí hay una relación también, este variador de frecuencia, vamos a ver aquí. ¿No? Otra característica de este variador de frecuencia con respecto a, al tipo escalar, ¿no? Podemos definir también la curva o la relación con respecto al qué tipo de curva escalar podemos tener. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos dice, puedes tener lineal cuadrática, pero en los variadores de frecuencia también se puede dibujar una curva en base a la necesidad que nosotros tengamos. Por ejemplo, si el variador es netamente un sistema escalar lineal, pero tenga relación UF personalizada, es decir, que puedo dibujar la curva tranquilamente, de repente podría definir algunos puntos en el que la respuesta sea cuadrática, ¿no? ¿Qué hago? El variador de frecuencia me dice, ¿no? Coloque usted 1, 2, 3, 4, 5 puntos en el variador de frecuencia para que usted pueda dibujar, ¿no? La relación que mejor convenga a su aplicación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos solamente una relación lineal, de repente aquí podemos construir una relación cuadrática, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿No? Entonces, podríamos aquí también
¿no? Empezar a dibujar, ¿no? De repente podemos empezar a dibujar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí la relación tensión, bajaría yo la tensión, ¿no? Con una frecuencia baja, ¿para qué? Porque en las aplicaciones de torque variable no se tiene pues, mucho torque, por lo tanto, para bajarle torque le bajo la tensión, la frecuencia la mantengo aquí, ¿no? El otro punto lo haré por aquí, el otro punto de repente haré por aquí, ¿no? De tal manera que pueda tratar de simular o desarrollar una característica cuadrática, ¿no? Si el caso no lo tuviese, pero aquí variadores también me dan, ¿no? Los variadores ahora sí nos dan, ¿no? Casi la mayoría de los variadores nos dicen, ¿no? ¿Cómo quieres trabajar? Escalar cuadrática, escalar lineal, o si quieres puedes definir una curva, ¿no? Que tú requieras, ¿no? ¿No? Entonces podemos tener ese tipo también de relación, ¿no? Vamos a ver por aquí también, de repente, ¿no? Aquí está, ¿no? Este variador nos dice, ¿qué tipo de relación hay en este variador? Este tipo de relación que nos da este variador de frecuencia es voltaje-frecuencia, por lo tanto, nosotros podemos decir que vamos a trabajar lineal. ¿Por qué? Porque lo lineal es para aplicaciones de par constante. Cuadrático, ¿por qué? Vamos a una relación cuadrática para aplicaciones con bombas centrífugas, porque hay distintos tipos de bombas, pueden haber bombas que se comporten como par constante, tenemos que ser específicos también, bombas centrífugas, ventiladores con una relación escalar cuadrática, ¿no? Escalar cuadrática, o definimos aquí la relación que hemos visto, ¿no? Armamos nuestra relación, ¿no es cierto? Armamos nuestra relación. Entonces, este variador de frecuencia para el control de motor solamente tenemos relación escalar, no tenemos relación vectorial aquí, no hay para motor. ¿No? Entonces no tenemos control vectorial, porque si un variador es vectorial, también por defecto ya está preconfigurado en la aplicación vectorial. Pero este variador solo nos indica que es escalar nada más. Escalar, ¿no? Después de una siguiente clase más, la siguiente clase, por ejemplo, vamos a terminar lo que es el PID y pasamos de repente con el variador Danfoss, el FC101, que también es un variador competitivo, porque lo que tenemos aquí son variadores que son competitivos, o sea, no son muy costosos, no redundante, mucho más eficiente en el manejo de la carga, ¿no? Dependiendo de la aplicación, ¿no? Si es una aplicación robusta, pesada, de repente no me servirá tampoco un escalar lineal, porque no es eficiente a bajas revoluciones. Tendría que trabajar un vectorial que es eficiente para cualquier velocidad. Entonces ya no trabajaría con un variador, pues, de repente muy económico, ¿no? Sino que el fabricante ya migrará a un modelo un poquito más superior. ¿Para qué? Para poder tener esa relación, ¿no? Esa relación, ¿no? Entonces, la próxima clase, pero que también lo tiene, ¿no? Me tomaría tiempo en verificar la programación, ¿no? Si es un variador multipropósito, de repente ya viene con una característica predefinida o viene cualquiera, ¿no? Entonces yo tengo que programar paso por paso. Pero un variador definido para cierta aplicación, tengo la ventaja de que viene preconfigurado para esas aplicaciones. Como hemos visto, por ejemplo, aquí en este variador, el ACC310, viene configurado con cuadrático de fábrica. ¿Por qué? Porque generalmente este variador está diseñado para ese mercado, ¿no? Ventiladores y bombas. Pero si voy a utilizar otro tipo de par constante, es un par constante, pero de repente va a trabajar en altas revoluciones, ¿no? Necesita par constante, tranquilamente aquí lo trabajaré como lineal, ¿no? Pero si yo requiero ya una carga pesada desde bajas revoluciones, este variador no me va a dar, ¿no? No me va a funcionar, ¿no? Entonces tengo que tener también en cuenta esas consideraciones, ¿no? Y la otra forma, verificando obviamente
en el manual para ver qué tipo de controles tiene, ¿no? El variador. Aquí hemos verificado qué tipo de control tiene. El único tipo de control que tiene es relación voltaje, frecuencia, nada más, ¿no es cierto? Voltaje, frecuencia es la relación que tiene este variador de velocidad. Bien, entonces, ¿alguna otra consulta por ahí? Entonces continuamos, respectivas ya, ¿no? A través de las borneras, ¿no es cierto? Utilizando, obviamente, las herramientas adecuadas para poder hacer eso, ¿no? Yo he visto que también la gente le mete con destornilladores muy grandes y obviamente ya daña, ¿no? La parte de las borneras, ¿no? Tener mucho cuidado, ¿no? Como es un manual de fabricante, el fabricante también me recomienda, ¿no? El par de apriete de esas borneras, pero ya por experiencia, empíricamente, ya uno sabe cuánta fuerza le tiene que dar aquí, ¿no? Tampoco son elementos de fuerza como para que puedas darle un apriete ya muy excesivo, porque ya se podrían dañar, ¿no? Porque son borneras de control, al fin y al cabo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos aquí la tarjeta electrónica de la tarjeta de control, vendría a ser esto de variador de frecuencia, y nosotros identificamos aquí cómo vamos a trabajar, ¿no? ¿Dónde estarán las fuentes de alimentación de 10 voltios? La bornera número 4, ¿dónde estará la fuente de 24 voltios? La bornera número 9, ¿no? ¿Dónde estará el común de las entradas digitales? El común de las entradas digitales, ¿para qué? Para poder, en este caso, utilizarlas y poder conectarla adecuadamente, ¿no? Entonces, el común de las entradas digitales, yo tendría que utilizarla con GND, ¿no? Entonces, aquí tendría que poner yo un puente. ¿Para qué? Para que pueda obedecer a las entradas digitales 12, 13, 14, 15, 16. Las 5 entradas digitales, de lo contrario no trabajaría, ¿no? No trabajaría y naturalmente con respuesta del 24 voltios en caso esté en una determinada configuración PNP o NPN, dependiendo de lo que voy a requerir, ¿no? Tenemos, ¿no? Las digitales RLE, ¿no es cierto? Relé, ¿no? Salida de relé y la salida digitales aquí, ¿no es cierto? ¿No? Para poder trabajar en el variador de frecuencia y lo importante, las entradas analógicas, ¿no? Que tengo una entrada analógica 1 y la entrada analógica 2. ¿Qué pasaba con las entradas analógicas? Que yo tendría que configurarlas de acuerdo a la aplicación, por lo tanto tengo que utilizar los jumpers. Si quiero que la entrada analógica número 1 sea como voltaje, por lo tanto tendré que trabajar esa bornera, ese jumper, colocarlo entre los pines, entre los dos pines inferiores de esta tarjeta electrónica, ¿no? Que me dice entrada analógica 1 y como voltaje. Si quiero trabajarlo como corriente, saco este jumper y colocaré entre los dos terminales superiores, ¿no es cierto?, que me indique el fabricante quién es la entrada analógica 2, y si quiero trabajar entrada analógica entrada analógica 2 como corriente, tranquilamente colocaré el puente entre esos dos terminales superiores, ¿no? Para hacer un puentecillo ahí con el jumper, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones la tengo aquí en el variador de frecuencia también, ¿no es cierto? En el variador de frecuencia que está aquí, ¿no? Y generalmente esas indicaciones está este jumpercito, ¿no? Aquí hay dos jumpers, en este caso no se puede ver más, vamos a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está el jumpercito, no sé si lo... Ahí está estos dos jumpers aquí, ¿no? Esos dos jumpercitos de aquí. Entonces, esos son los jumpers relacionados con las entradas analógicas, ¿no? Esos son los jumpers relacionados con las entradas analógicas. Listo.
Listo. Entonces, ya tenemos mapeado el variador de frecuencia. Si no tengo el manual, también en la parte inferior de la tapita del variador también me indica cómo están repartidos o el serigrafiado, ¿no? Me indica cuáles son las entradas digitales, las entradas analógicas. Entonces yo podría tranquilamente verificar eso, ¿no? Listo. Genial. Entonces, ya tengo yo conocimiento de cómo voy a trabajar el variador de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Entonces, ya con eso yo puedo hacer las distintas conexiones en el variador, ¿no? Hablamos aquí del tipo de configuración de los jumper, ¿no? Aquí jumper para trabajar en modo tensión, ya sea de 0 a 10, de 2 a 10 voltios, dependiendo. Y tengo también superior para trabajar en corriente, ¿no? De 0 a 20 o de 4 a 20 miliamperios, ¿no es cierto? Bien, eso con respecto a las entradas analógicas, ¿no? Bien, listo. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Otra configuración importante son la del potenciómetro. El potenciómetro, como habíamos indicado, necesitábamos alimentarlo con una red 10 voltios de la misma fuente de alimentación, ¿no es cierto? El común de ese potenciómetro con el común de la fuente, y naturalmente la salida de ese potenciómetro, la salida intermedia del potenciómetro, donde voy a tener el cambio, lo connotaré en alguna de esas entradas analógicas que puede haber, ¿no? Entonces, para que yo pueda trabajar, ¿no? Entonces, hay múltiples aplicaciones aquí, ¿no? Podemos trabajar con la misma fuente del variador de frecuencia, de repente con una fuente que sea bipolar, o trabajar con una fuente externa también, ¿no? Podemos trabajar con una fuente externa también, ¿no? En esas entradas analógicas, ¿no? Una fuente externa, de repente, en el caso que yo pueda trabajar de repente con un transmisor, pero ya no con la fuente del variador, sino que tenga su propia fuente, de repente el transmisor, ¿no? Entonces podríamos también tener esa alternativa. ¿No es cierto? Habíamos indicado los tipos de configuración PNP, si responde a los 24 voltios, ¿no es cierto? Si los 24 voltios llegan a todas las entradas digitales, o la configuración NPN, si lo que va a llegar en las entradas digitales es tierra, ¿no? Teniendo en cuenta siempre, ¿no?, el puentecito que vamos a hacer aquí para trabajar en esa configuración, y naturalmente el puente que voy a tener aquí para que trabaje en la configuración NPN acá, ¿no? Así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de configuraciones, ¿no? Y el que más, obviamente, aquí en laboratorio, el que vamos a utilizar va a ser la configuración PNP para que trabaje con los 24 voltios, una respuesta se tenga, ¿no?, al aplicar 24 voltios en las entradas digitales. Genial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Listo. También a las entradas digitales podemos utilizar fuente externa. Recuerden que en el variador de frecuencia, la fuente que está aquí es fuente interna, pero no relacionada con la digital común. A ver, aquí querían comentarnos algo aquí. Había dos. A ver, vamos a ver aquí. A ver, Jonathan y Milder querían comentarnos algo, a ver. Sí, buenas tardes. Ya la Milder. Claro, porque por X motivos empezó a fallar. Y cuando va a conectarlo, contacto al tipo de configuración que quiero utilizar, ¿no? PNP, NPN, dependiendo. Pero puedo hacer ese cambio a configuración NPN a través de jumpers también. A través de jumpers, ¿no? Puedo cambiar los jumpers para poder trabajar en alguna de estas configuraciones. O si no tiene
configuración por bornera o jumper, ¿no? Será entonces también por programación. Entonces, por programación, yo puedo migrar también entre configuración PNP o NPL, ¿no? Bien, entonces nos sirvió ahí el comentario que nos indicaba Milder con respecto a las configuraciones, trabajarla, ¿no? Entonces aquí, si voy a trabajar en este tipo de configuración, este tipo de conexión, el común iría acá con 24 voltios y en este caso PNP, el común iría con el común de la fuente, ¿no es cierto?, para cambiar en este caso o trabajar con 24 voltios cada entrada digital. Bien, entonces ya tenemos definido esos puntos para poder trabajar en el variador de frecuencia, ¿no? Y luego venimos aquí, lo que vamos a utilizar bastante es la conexión del transmisor, en este caso en el variador de frecuencia, ¿no? Aquí tengo un transmisor, este transmisor va a ser un transmisor que va a ser un transmisor de 2 hilos, ¿no? Un transmisor de 2 hilos, ¿no? El transmisor de 2 hilos en este caso va a tener que trabajar, ¿no es cierto? Tenemos que alimentarlo con la fuente de 24 voltios del variador de frecuencia. Está trabajando con la fuente del variador de frecuencia, ¿no es cierto? Y este transmisor, para usarlo también en los contactos, por ejemplo, de P y D, que lo vamos a usar, ¿no es cierto? Su salida negativa, la salida negativa va a estar, tiene que ir relacionado con la entrada analógica que vamos a utilizar. Entonces, esta fuente de alimentación la estamos aprovechando para poder alimentar un transmisor de 2 hilos, ¿no es cierto?, ¿no? Un transmisor de 2 hilos para poder tener una relación, ¿no es cierto?, una respuesta en la salida negativa del transmisor con respecto a la entrada analógica 2, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de conectar un transmisor de 2 hilos, el positivo a 24 voltios y el negativo a la entrada analógica del variador. Naturalmente, verificando en el variador que tenga si el común de las entradas analógicas está ya relacionado con el común de la fuente de alimentación. Si no es así, conecto acá un puentecillo, ¿no? De lo contrario, simplemente conectaré positivo al positivo del transmisor y el negativo conectaré a la entrada analógica con la que voy a trabajar, ¿no? Eso con respecto a las entradas, a la entrada analógica con un transmisor de 2 hilos, ¿no? Bien. Genial. Entonces, ya tenemos aquí también una nomenclatura. Si voy a trabajar también otro tipo de transmisor en el que tenga su propia alimentación y una salida ya indicada en el transmisor, lo mismo será, ¿no? El positivo con la fuente de 24 voltios, el negativo con el común de esa fuente y el común de las entradas analógicas, y la salida del transmisor, en este caso un transmisor de 3 hilos, ¿no? Trabajará en este caso con la entrada analógica que seleccione, ¿no? Entonces ya esto es una alimentación, tiene que ser alimentado ya acá el transmisor que voy a utilizar, ¿no? Bien. Listo, ¿no? Entonces, vayamos a la parte ya de la programación. Habíamos comentado que este variador de frecuencia trabaja por macros, ¿no? Como trabaja por macros, ¿no? Tranquilamente podemos tener ya una ayuda de cómo trabajar el variador de frecuencia. Entonces vamos a ver por aquí si podemos verificar qué macros tiene este variador de frecuencia. Aquí está, ¿no? Entonces, con el uso de variadores de frecuencia. El primero, en el cual hace referencia este variador de frecuencia, es la aplicación estándar. La aplicación estándar
viene a ser la aplicación que voy a utilizar, la macro que voy a utilizar cuando quiera reiniciar de fábrica en el variador de frecuencia. Entonces, para reiniciar de fábrica el variador de frecuencia, colocaremos la macro estándar. Podemos tener también configuraciones a 3 hilos, ¿no? Configuraciones de repente con potenciómetro, ¿no? Simulando las entradas digitales, omitiendo un potenciómetro, trabajos de manual automático, trabajos de PID, ¿no? Tensión de trabajo alternado, de 3 hilos, estándar podría ser de 2 hilos, entonces estándar puede ser 2 hilos, 3 hilos, alternada, potenciómetro, manual automático, control PID, y aplicaciones especiales para bombas, ¿no? Y comunicación Modbus, ¿no? Del variador de frecuencia. Entonces, ya me preconfigura ciertas características en el variador de frecuencia para que me pueda dar de repente un camino mucho más rápido para poder programar, ¿no? Entonces, yo de aquí también puedo seguir programando, porque esto es una macro, ¿no? Es una plantilla que me deja, pero yo puedo aquí empezar a pulir mi programación, quitando cosas, aumentando cosas que voy a utilizar. Entonces, para utilizar de una vez la macro de aplicaciones, tenemos que ingresar este parámetro que lo vamos a utilizar siempre en el variador de frecuencia, el parámetro 9902, y vamos a indicarle con el número respectivo al nombre de macro, al nombre de la macro que vamos a querer utilizar, ¿no? De repente que haremos la estándar, haremos la de 3 hilos ya naturalmente por pulsadores, pero vamos a ver de repente la estándar, y comentaremos de una vez también la parte del PID para ponerla en práctica la siguiente clase, pero ya tenemos que mapearla en esta clase para que quede claro, y la siguiente hacer el reset de fábrica, y habíamos comentado que la macro, ¿no? Entonces puedo tener aquí, ¿no?, todas las configuraciones, o puedo tener aquí más o menos un resumen de lo que cambia, ¿no?, cuando selecciona cada macro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Entonces, nos vamos al índice del manual y verificamos aquí qué macros vamos a utilizar, ¿no es cierto? Vamos al panel de control y aquí nos dice macros de aplicación en este variador de frecuencia, y ingresaremos a la macro estándar del variador. Aquí está la macro estándar del variador de frecuencia. Entonces, aquí vamos a poder ver cómo deja preconfigurado el fabricante el variador de frecuencia utilizando la macro número 1. Entonces, ¿cómo va a trabajar la macro número 1? Vamos a verificarlo. Cuando ingresemos a la macro 1, vamos a ver que la entrada analógica número 1 quedará configurada como referencia de frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, ¿no?, encendamos el variador de frecuencia a través de una de sus entradas digitales, que es la entrada digital número 1, que está configurada como 2 hilos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente aquí, abriendo contacto, estaré colocando en paro el variador de frecuencia, cerrando contacto, habrá un 1 lógico en el variador, por lo tanto dará marcha, pero no solamente basta que dé marcha, tengo que decirle al variador de frecuencia qué velocidad, con qué velocidad quieres trabajar, ¿no? Y la única forma de poder indicarle al variador de frecuencia la velocidad a la que yo quiera trabajar, en este caso viene a ser la entrada analógica número 1, que es la referencia de la frecuencia de salida, ¿no?, que va obviamente de 0 a 10, porque lo que estoy utilizando aquí será un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro. La entrada digital 2 no la utiliza, ¿no? Nosotros vamos a utilizar entonces solamente la entrada digital, la entrada analógica 1 y las entradas digitales en total, ¿no? Tenemos también el avance de retroceso, cambio de giro de la aplicación, ¿no? Aquí tenemos algo interesante que son las velocidades prefijadas, que lo vamos a ver en otro momento de una vez, y tenemos las rampas
de trabajo. Nosotros tenemos, cuando utilizamos variador de frecuencia, tenemos rampas de aceleración y rampas de desaceleración. Cuando activamos el variador de frecuencia, el variador tardará un tiempo en el que llegue a la frecuencia deseada, ¿no? Entonces le estamos dando una rampa de un determinado tiempo para alcanzar, ¿no?, la velocidad máxima. Y de la velocidad máxima a cero también tendrá un tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí también tipos de parada en el variador de frecuencia, ¿no? Entonces vamos a verificar si esto es cierto. Si es cierto que yo con el digital 1 puedo activar el variador de frecuencia y poder cambiar su velocidad con la entrada analógica número 1, y si con la entrada digital 2 puedo cambiar el sentido de giro, y si puedo tener, en este caso, velocidades con estas entradas digitales 3 y 4, y si puedo cambiar los tiempos de las rampas de aceleración y desaceleración a través de la entrada digital número 5. Entonces vamos a encender el variador de frecuencia para poder verificar esos detalles. Vamos a verificar aquí. Ahí está. Entonces vamos a encender el variador de frecuencia. Entonces activen su micrófono para que podamos hacer la programación, ¿no? La programación. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el variador de frecuencia es configurar de fábrica ese variador de frecuencia. Entonces, la manera más sencilla de hacerlo, ¿no?, para poder programar las siguientes opciones, es programar de fábrica este variador de frecuencia. Entonces, aquí tenemos el panel de programación de variador de frecuencia. En este panel de programación de variador de frecuencia voy a tener opciones como el de poder salir con exit, poder entrar a menú y aceptar algún parámetro, poder cambiar de local a remoto con esta tecla de aquí, cambio de local a remoto, poder parar y poder darle marcha al variador de frecuencia, y también hacer sentido de giro si voy a tener un control por panel. Entonces, aquí yo podría hacer primero un reset de fábrica. Para hacer un reset de fábrica, lo que hacemos generalmente es ingresar a menú. Ingresando a menú, voy a tener aquí múltiples opciones en el que puedo navegar a través de las teclas arriba y abajo del variador de frecuencia. Seleccionaré de repente la opción de parámetros. En parámetros le daré Enter, y en Enter seleccionaré el parámetro que habíamos comentado del 9902, ¿no?, para poder ingresar la macro de aplicación que yo desee. 99, le doy Enter, 9902, le doy Enter, y aquí está preconfigurado la opción número 6. Si yo presiono solamente una vez, es para verificar el parámetro o lo que tiene, el dato que tiene el parámetro 9902. Si yo presiono 2 veces, abajo aparecerá en negrita, ¿no?, seteo, para poder cambiar el valor en el variador de frecuencia. Por lo tanto, yo ingresaré aquí el valor 1, que es la macro de aplicación estándar, y le daré Enter, ¿no? Entonces, dando un solo Enter, confirmo que tiene la opción número 1 en el parámetro 9902, que está relacionado con la aplicación estándar, ¿no? La aplicación estándar. Entonces, aquí tengo un variador de frecuencia, que es un variador de frecuencia de 2 HP, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos verificar el siguiente paso, verificar los datos de placa de este motor y poder programar. Entonces, vamos a ver aquí
cómo ingresamos los datos de placa en el variador de frecuencia. Entonces, vamos a aprovechar aquí también en el manual de programación del variador de frecuencia y nos pueda indicar dónde están esos valores, ¿no? Podemos aplicar también aquí en el resumen, ¿no? Verificar aquí también en el resumen y ver aquí, ¿no? De lo que nos dice el manual de programación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para poder ver parámetros, de alguna manera los parámetros abreviados de variador de frecuencia, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no? Nos dice datos de partida, nos dice, ¿no? Aquí, ¿no? Datos de partida o también datos del motor. Podemos tener más adelante también, estamos en la página 177, pero más adelante también hay breve resumen, ¿no? De configuración del variador de frecuencia y de la placa del variador de frecuencia por aquí, ¿no? Entonces, por aquí también tenemos las opciones de los comentarios con respecto al panel de programación, que ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos las opciones de verificar todo ese know-how que nos da el variador de frecuencia o, en este caso, el fabricante. Este variador también podría utilizar también un panel que es un panel avanzado, en el que ya será alfanumérico. En este caso, el más competitivo, por decirlo así, en respecto a costos, vendría a ser el panel numérico nada más. Por lo tanto, cada parámetro que hagamos lo tendremos que verificar en el manual para saber exactamente qué es lo que significa, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? En algunos variadores ya tenemos, en este caso, alfanumérico, por lo tanto nos es beneficioso para hacer una programación de repente mucho más rápida, porque ya el fabricante me está dando me está indicando cuál es en este caso la característica de ese parámetro, ¿no? Entonces, aquí también, miren, hay una parte del manual en el que me indica también de forma muy didáctica cuáles son los datos a programar en la placa del motor y cuáles son los parámetros, ¿no? Nos dice el 99 tensión de motor, ¿no es cierto? Aquí también nos va indicando cada tipo de parámetro, ¿no? Intensidad, frecuencia, velocidad, potencia del motor, ¿no es cierto? Para poder trabajar, ¿no? Entonces, aquí también podemos verificar esas opciones, ¿no es cierto? Esas opciones. Bien, ¿no? O tranquilamente nos vamos a la página 177 que habíamos visto para tener los datos de placa del motor desde en este caso, la parte de la definición de cada parámetro, ¿no? Bien. Entonces aquí ya hemos visto que está preconfigurado, el variador de frecuencia viene con una aplicación, dice estándar, porque viene así de fábrica. Entonces ya los hemos dejado tal cual nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es configurar los datos de placa del motor. Entonces iremos al 9905, le daremos OK. Y aquí está en 220 voltios, tal cual la línea que tengo. 9906, este es un motor que vamos a utilizar, es un motor, en este caso, de 3.5 amperios. Voy a colocar aquí también 3.5 amperios, ahí. Listo, está ya 3.5 amperios. 9907 define la frecuencia que vamos a utilizar, 60 Hz de datos de placa del motor. 9908 vendría a ser la velocidad. Este es un variador de 1670 revoluciones, es un motor con esa velocidad, ¿no? Entonces,
Y vamos a ver la potencia nominal de ese motor, ¿no es cierto? 0.8 kilowatts. Milder quiere hacer una acotación. A ver, Milder. Sí, ingeniero. Respecto a cuando uno realiza lo que es reset por fábrica, si bien es cierto, todos los valores prácticamente programados se borran. Ahora, la experiencia que yo tengo, lo que es en el tema de programar variadores, siempre me han indicado de que cada vez que yo reseteo, mayormente todo lo que es los proveedores, tanto de Siemens o como ABB o Danfoss, debería lo que es apagarlo y luego encenderlo. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, claro, por ejemplo, en la programación de nosotros, cuando utilizamos el variador Danfoss, por ejemplo, en el modelo que vamos a trabajar, el 101, ¿no? Ahí nos indica la programación de fábrica encender y apagar, ¿no? Y nos sale una alarma que el equipo está inicializado. Pero ¿qué pasa con este modelo? Que este modelo tiene macros, preconfiguraciones. Entonces, prácticamente lo que me está preconfigurando o llevando a datos de fabricación, en este caso viene a ser las conexiones o la programación de las entradas digitales analógicas, ¿no? A configuración de fábrica. Por ejemplo, si yo tenía la macro número 6 aquí, esa macro número 6 vendría a ser a la de control de PID. Pero cuando yo varíe a la macro número 1, el variador de frecuencia lo que va a hacer es preconfigurar la entrada analógica número 2, de repente ya no lo utilizará aquí, en la macro de PID si la usa, las entradas digitales serán preprogramadas de diferente forma. Entonces, para este variador de frecuencia lo que hace la macro estándar es simplemente reconfigurar los datos que tiene las entradas digitales, las entradas analógicas, las salidas analógicas, la configuración de los relés, ¿no? ¿Qué pasa con los variadores que me piden, por ejemplo? ¿Cómo? Como estuvieron al inicio, o sea, como cuando te lo vendieron, todo eso lo que lo hace es como te lo entregaron, como haces. Ahora, si tú decidiste programarlo, así es, ¿no? Pero solamente con respecto a la configuración de las entradas digitales analógicas, salidas digitales, salidas analógicas, como vienen preconfiguradas de fábrica, ¿no? Así es. Entonces, así es, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este variador de frecuencia, yo simplemente cambio la macro nada más y me voy a la estándar para decir que las conexiones de entradas digitales y analógicas están tal cual vienen de fábrica, ¿no? ¿Qué pasa con el variador que vamos a ver, por ejemplo, la siguiente clase con Danfoss? Cuando hagamos la inicialización, ahí sí nos pide apagar el equipo. Así es. ¿No? Ahí nos piden apagar el equipo, nos saldrá una alarma en el que nos certifique que el variador está inicializado de fábrica, ¿no? Así es. Inicializado de fábrica, ¿no? Entonces, esta forma de reseteo de fábrica que estamos utilizando aquí en este variador de frecuencia del ACS310 viene a ser en este caso la configuración de preconfiguración de las entradas analógicas digitales y salidas analógicas digitales y también de repente posiblemente de la configuración del puerto de comunicación tal cual como han venido de fábrica, ¿no es cierto? Tal cual como... Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es migrar a la macro de aplicación nada más, ¿no? Entonces, aquí podemos ingresar a la macro número 1 y empezar a programar, porque ya viene tal cual como el variador, el fabricante me lo ha indicado al inicio. Así es. Así es, ¿no? Entonces, esa notación sí es muy cierta, ¿no? Habría que siempre verificar, ¿no? El fabricante, ¿qué me pide? ¿Qué tipo de inicialización es la que voy a tener también? Ojo, ¿no? Porque hay tipos de inicialización de fábrica también. Hay otros en el que me dicen inicializa de fábrica, pero solamente te vas a tener una inicialización
¿no? En el que solamente vas a borrar ciertos parámetros y otros van a quedar, ¿no? Así es. Entonces tenemos que verificar qué tipo de inicialización es, y eso ya es explorar en cada marca, ¿no? En este caso estamos haciendo no vendría a ser un reset de fábrica, sino una preconfiguración de fábrica, por decirlo así, ¿no? En el que estamos configurando las entradas y salidas de este variador de frecuencia. Bien, entonces ya teniendo claro ese punto, si continuamos, ¿no? Ya hemos ingresado los datos de placa del variador de frecuencia para que pueda trabajar con el motor que ya estamos utilizando, ¿no? Habíamos comentado que en este variador de frecuencia tenemos la opción de local y remoto. Entonces, vamos a probar si de manera local está funcionando ya ese variador de frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar aquí. Aquí tenemos local, tenemos remoto. Yo lo quiero probar de repente modo local. De modo local yo tengo el control en el panel de programación y puedo ver si mi variador de frecuencia está trabajando con el motor al que yo he conectado, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esto no basta que yo presione Start. Lo que tengo que decirle también al variador de frecuencia es a qué velocidad de referencia quiero yo probar. Por lo tanto, tengo que ingresar nuevamente a Enter, buscar aquí referencia, y en referencia le doy OK. Aquí está en 0. Entonces, si le daba Enter o Start, simplemente no iba a revolucionar el motor. Entonces aquí seleccionaré yo una frecuencia que quiera trabajar, ¿no? Empezaremos de repente con 10 Hz si queremos hacer una aplicación de prueba. Y regresaremos ahí y simplemente tenemos que verificar si todo está muy bien conectado. Ahí, ¿no? Y utilizaremos, en este caso, ahí recién podemos estar aquí o podemos salir también, ¿no? Estando en local y le damos Start, ¿no? Estando ya en Start, obviamente ya puedo verificar la velocidad a la cual yo he programado la referencia, ¿no? Si quiero subir la referencia, le doy nuevamente aquí, tengo que, ¿no? Y aumentar, ¿no? Entonces, verifico que el variador de frecuencia, la velocidad máxima es 50 Hz. ¿Por qué? Porque es un equipo preconfigurado para una línea de 50 Hz. Entonces, lo máximo que voy a tener es 50 Hz, ¿no? Y aquí puedo navegar, monitorear el variador de frecuencia en base a lo que tengo en el motor. Vamos a verificar qué datos tengo. Por ejemplo, tengo el porcentaje de torque que se tiene en el motor. Tengo la corriente, mira, está casi 3 amperios, está al máximo la velocidad. Vamos a verificar aquí qué pasa si reduzco la velocidad a la mitad. ¿No? Ahí, ¿no? Ahí está. Vamos, OK. Salimos. Y la corriente, naturalmente, estará a la mitad también, ¿no? 1.7. ¿No es cierto? 1.7. Entonces, tenemos una respuesta ahí, ¿no? Una respuesta cuadrática, de repente tendremos ahí, ¿no? Una respuesta. Vamos a ver qué pasa aquí verificando los datos del motor. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a verificar acá las características de los datos del motor, ¿no? Que habíamos visto lineal. En el parámetro 2605 vamos a cambiarlo a lineal, a ver qué pasa. Vamos a jugar un poco aquí con el variador. Entonces, estamos aquí, detenemos el variador de frecuencia, ¿no es cierto? Estamos en local, pasamos a Enter, parámetros, ¿no? Ingresamos a parámetros.
Ingresamos a parámetros y ingresamos el parámetro 2605. 2605 y jugamos ahí. ¿Qué dice? Está en el número 2, entonces quiere decir que está aplicación cuadrático, ¿no? Cuadrático. Entonces yo no quiero ahora cuadrático, quiero decirle que voy a trabajar entonces aquí de forma lineal y le daré el número 1 a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer unos experimentos aquí, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, a 2605 le doy el número 1, ¿no es cierto? Salgo de aquí, voy a verificar en este caso qué frecuencia voy a trabajar con referencia está a la mitad, vamos a ver a la mitad. Teníamos 1.7 estando en vacío del motor, una corriente cuando estábamos en cuadrático. Ahora vamos a ver cuando estamos a 25, ¿cuánta corriente tenemos, no? 25 como referencia, salimos, la frecuencia está aquí, le damos OK, el motor empezará a girar, ya estamos viendo que está girando, vamos a centrarnos en lo que nos dice la pantalla ahora. Entonces aquí vamos a verificar otros valores, a ver, porcentaje de torque, corriente, mira la corriente, 4.2 amperios, estando a 25 Hz, de 1.7 subimos a 4.2, quiere decir que le estamos dando más torque a ese motor. Vamos a ver qué pasa si reducimos la frecuencia, vamos a ver qué pasa si reducimos la frecuencia a 5 Hz, vamos a ver qué pasa con la corriente. Salimos 3.8 amperios, está casi 4 de los 4, por ahí está, ¿no? Mira, el torque sigue alto, la frecuencia 5 Hz, la corriente 3.8 amperios, o sea, a 5 Hz. Entonces, si yo trabajo una aplicación de torque variable y yo indique que necesito variadores de frecuencia para tener un ahorro de energía y a mi ventilador lo dejo como lineal, no voy a tener un ahorro de energía, ¿no? Sino fuera del arranque, ¿no? De repente, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un variador en el cual está trabajando, pero no de forma cuadrática, sino lineal, por lo tanto, de forma lineal, el variador trata de entregar siempre el mismo torque en todo su rango de trabajo, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? 3.8 amperios a 5 Hz. ¿Qué pasa si ahora nuevamente cambiamos? Vamos a ver, ¿no? Estamos a 5. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos al máximo la velocidad? A ver. Nos vamos a 50, a ver qué pasa. Salimos, monitoreamos. Corriente 4.1, de 3.8 a 4.1 casi está igual, ¿no? Igual de alto, ¿no? Aquí el torque también ya bajó un poquito, o bajó regular. La corriente se mantiene alto, ¿no? 4 amperios. Ahora vamos a ver